cómo instalar la tienda de Microsoft en sistemas Enterprise LDCC 21H2. Y primeramente nos vamos al apartado de sistema para que vean que estoy usando un sistema Enterprise LDCC 21H2. Ahora, para empezar, necesitaremos establecer unas configuraciones iniciales. Nos vamos a la configuración, primeramente al apartado de hora e idioma. Y lo primero es tener tildada la opción de hora automática, exactamente como lo están viendo ahora mismo en pantalla. Luego nos vamos al apartado de región y necesitan establecer o tener definido su país o región de procedencia. Existe una lista inmensa de países, simplemente escogen el suyo y continuamos. Y lo otro será tener el servicio de Windows Update activo, porque la tienda de Microsoft necesita de este servicio para poder funcionar de manera correcta. Con todas estas configuraciones ya garantizadas, el paso 2 sería descargar el software instalador de la tienda, que será un comprimido, el cual dejaré su link en el primer comentario fijado. Y recuerden que este software solo funcionará para este tipo de sistemas Enterprise LDCC 21H2. Abrimos la carpeta y ejecutamos como administrador el primer archivo llamado Add Store. Y ahora tendremos que esperar a que se complete el proceso. Y en este caso voy a dejar que se complete todo el proceso sin edición ninguna y en tiempo real, para que vean que no hay trampa ni engaños. Ya cuando empiecen a salir estos carteles en azul es que comenzaría a añadir los distintos módulos de la tienda. Si tienen alguna duda, ya sea en este video o en otro en particular, recuerda que me puedes escribir en la caja de comentarios, que yo siempre los estaré leyendo y respondiendo en el menor tiempo posible y dándole corazones como siempre. Si te está gustando el video, puedes dejar tu like. Suscríbete al canal con campanita activada y así no te perderás videos sobre reparaciones USB, reviews y comparativas sobre sistemas operativos modificados basados en Windows y videos de tips de tecnología como este. Una vez terminado, nos pide tocar una tecla para salir de la consola y se recomienda reiniciar el PC para guardar los cambios efectuados. Una vez reiniciado, nos vamos a las aplicaciones para abrir la tienda de Microsoft. Y les recuerdo que deben tener conexión estable a internet al realizar este paso. Y la tienda abriría sin problemas, pero no terminamos aquí. Faltaría el cuarto y último paso, que sería actualizar la tienda de Windows. Para ello, nos vamos a los tres punticos en la zona superior derecha y damos clic donde dice descargas y actualizaciones. Nos abrirá una ventana y ahora daríamos clic en el botón azul arriba a la derecha de obtener actualizaciones. Cerramos las demás aplicaciones, pues solo actualizaremos la aplicación de la tienda. Al actualizarse, tendríamos la nueva tienda de Microsoft del sistema Windows 11. Y ya después de hacer esto, no deberían haber problemas para instalar las futuras aplicaciones de la tienda de Microsoft. Si tienes alguna duda, escríbeme en la caja de comentarios, que te responderé lo más rápido que pueda. Y si por casualidad
tu sistema es LTCC 1809. Te dejo, por si no lo has visto aún, el video anterior del canal para que le eches un vistazo.